Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Frente a una sociedad fuertemente polarizada por conflictos raciales y el manejo de la pandemia, Estados Unidos enfrenta ahora la muerte de Ruth Bader Ginsburg y la lucha por su legado. Bader, quien se negó a retirarse durante el mandato de Obama, había dicho que ella no se iba a la Suprema Corte hasta que si ganaba Trump y si ganaba Hillary, entonces se retiraría. Ella se convirtió en la lideresa del ala progresista del máximo tribunal estadounidense y tras su deceso, la balanza queda inclinada a favor de los conservadores, que incluso podrían fortalecerse si Trump cumple su promesa de nominar cuanto antes a quien la sustituya. Veamos el contexto. El viernes 18 de septiembre murió a los 87 años Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos desde 1993. Bader Ginsburg es considerada un emblema de la lucha feminista y recordada por defender desde la década de 1960 el principio de igualdad, señalando que la sociedad se beneficiaría enormemente si las mujeres fueran consideradas como personas iguales a los hombres. En el documental, la jueza que detalla su vida le preguntaron cuál sería el número ideal de mujeres en la Corte Suprema. Ella dijo que 9, y que cuando había 9 hombres, nadie se quejó. Además, impulsó una agenda progresista en materia de aborto, matrimonio igualitario y migración. Por ejemplo, votó en contra de obligar a los migrantes que desean aislarse en Estados Unidos a solicitarlo en un tercer país primero. Su ausencia abre la posibilidad de que el bloque conservador predomine en el máximo tribunal estadounidense, integrado ahora por 3 jueces liberales y 5 de tendencia conservadora, 2 de ellos nominados por el presidente Donald Trump. Trump informó que sin demora enviará al Senado de mayoría republicana su nueva nominación, mientras que Joe Biden señaló que corresponde al ganador de las elecciones presidenciales de noviembre próximo proponer a quien ocupe el asiento de Bader Ginsburg. Punto y contrapunto. Bueno, hay varias maneras de empezar a hablar de este tema. Tenemos pocos minutos, desafortunadamente. Creo que es muy importante y a mí, y creo que también a Lisa y a todos en la mesa nos interesa este tema, Lisa. Pero uno de los puntos es ver el legado que tiene ella y digamos también toda la trayectoria, la carrera que dejó para el feminismo en Estados Unidos. Pero por el otro también el hecho de que cambia, digamos, la dinámica de la contienda electoral en Estados Unidos y abre una confrontación que no se estaba esperando, todavía más de lo que ya había por la pandemia, porque la elección es en noviembre, pero ahora también por un lugar en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por dónde quieres empezar? No sé si quieras evaluar a esta mujer y decir por qué es importante. Híjole, sí, rapidísimo. Creo que es importante porque ella misma empezó a romper unos techos de cristal con su historia personal muy importantes, desde ser una de las pocas mujeres que estudiaba leyes en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, hasta el poder llevar una vida profesional y personal relativamente balanceada en el Estados Unidos de los 50s y los 60s con un hombre pues que ahora parecería un hombre feminista o deconstruido y que finalmente pues no era una pareja que logró establecer como de una manera muy igualitaria, pero es una mujer que sobre sus fallos, siendo ella tanto abogada de ACLU, una organización estadounidense de libertades civiles, como cuando fue ya formalmente jueza en un circuito local en Nueva York hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia, decidió llevar una estrategia para poder lograr la equidad de género, la igualdad entre hombres y mujeres de una manera muy particular. Y su estrategia fue la siguiente: si lo que tengo es que avanzar los derechos de las mujeres, mis clientes van a ser hombres. ¿Por qué? Porque necesito en un mundo patriarcal apelar a las diferencias de género, haciéndole ver a los hombres que también es perjudicial para ellos mismos, y así logró, por ejemplo, avanzar el hecho de que las mujeres que trabajaban y después morían, por ejemplo, no le dejaban buenas pensiones a los hombres viudos, y eso en reversa también aplicaba proteger los derechos laborales de las mujeres para que no ganaran menos, para que tuvieran las mismas prestaciones y para que sus impuestos valieran lo mismo para sus familias de lo que valían los impuestos de los hombres. Logró también, por ejemplo, avanzar el tema de la no discriminación en escuelas militares, que fue como el fallo más paradigmático de su carrera, con lo que decía que la Constitución formalmente había ya protegido la igualdad entre hombres y mujeres. Logró, bueno, infinidad de cosas. Creo que hay por lo menos 10, 11 fallos paradigmáticos de ella, que no son solo donde ella era parte de la opinión mayoritaria, sino también que la cosa que más famosa la hizo, el disentir y poder decir no estoy de acuerdo, interpretar y hacer de sus sentencias cosas inteligibles para el resto de la población, al punto de volverse un icono pop. Claro, un icono pop en efecto. Hay varias películas y documentales sobre su vida. Sara, más allá de la propia vida y del legado que deja ella en la Suprema Corte de Justicia y de sus luchas y batallas que ya Lisa detalló,
¿Cómo se inscribe en la contienda electoral y qué dinámica le inyecta ahora a esta? Pues sí, hay varias implicaciones políticas a este fallecimiento y nada más quiero decir que ella fue la segunda mujer de estar en la Suprema Corte de Estados Unidos, la primera judía, y entonces eran 12 años después de la primera mujer. Entonces realmente sí ha sido una persona que muchas de nosotros la admiramos. Sí, esto va a tener implicaciones en la elección. Uno, porque puede ser que la elección sea determinada por la Suprema Corte, como fue en la elección de Bush, hace como 12 años. Entonces, eso podría implicar que tener una corte donde solo hay 8 ministros y ministras significaría que entonces tendrían que pensar que pueden tener una corte que puede estar 4-4. Ahora, eso es el argumento de los republicanos por la necesidad de entonces aprobar y poner en su lugar un ministro o ministra lo más pronto posible. Sin embargo, esto también puede ser algo que ayuda a fomentar que más gente salen a votar, ¿no? De los dos lados, porque los republicanos van a querer que Trump gane para que pueda poner una persona en este lugar, aunque si logran aprobar esta persona antes de que Trump gane, puede ser que, o no, antes de que pierde, antes de la elección, puede ser que entonces no sea esa misma motivación. Entonces, algo que Joe Biden dijo, creo que el mismo viernes, fue que una nominación y aprobación, lo más rápido que ha sucedido fueron en 76 días. Son 70 días de aquí a las elecciones, entonces para ellos sería muy pronto. Ahora, el último año de la presidencia de Barack Obama, él también tenía un lugar abierto cuando un gran amigo de Ruth Bader Ginsburg, Antonin Scalia, Sí. que estaban completamente en posición, pero eran muy buenos amigos, él murió y los senadores republicanos bloquearon la posibilidad de tener una persona nueva, un ministro nuevo en la corte. Entonces, ellos lo bloquearon y ahora están diciendo, no, ahora sí lo deberíamos poder hacer. Y ellos tienen mayoría en el Senado, entonces sí tienen la posibilidad de hacerlo. Necesitarían que 4 senadores y senadores decidieran no votarlo para poder que no se vaya a una aprobación. Ya tienen 2 senadoras que han dicho que no van a aprobar a alguien antes de la elección, pero necesitarían 2 personas más. Bien. Lecona, por ahí tienes una muñequita, porque es un icono pop de RBG, como le dicen también. Tú tienes un libro, yo tengo una playera. Muchos que hemos seguido la carrera de esta jueza, pues evidentemente pues éramos sus fans. Pero bueno, ¿qué más decir a todo lo que ya dijeron ellas? ¿Qué agregarías? ¿Por qué deberíamos estar tristes por la muerte de esta jueza? Pues más allá del desbalance que hace en la contienda electoral y estos riesgos de los que han hablado Sara y tú has mencionado, pues sí, es un luto tremendo para el feminismo. Como dice Lisa, o sea, en esta dimensión de litigante que fue primero la jueza Ruth, pues la forma de usar el patriarcado en contra del mismo patriarcado, pues es ejemplar. O sea, ese es el tipo de litigio estratégico que muchas personas, muchas mujeres, o que ha inspirado a muchísimas mujeres. Hay un artículo buenísimo, una compilación muy, muy buena de las principales, o de los casos emblemáticos de Ruth en Nexos. Lo escribe Melissa Ayala, que es una gran abogada, y justo reivindica este papel como litigante, feminista y abogada. Esta historia que nos cuenta Elisa de cómo apeló a los hombres en un momento en el que las mujeres no podían ni siquiera ser parte de un jurado, uno de los techos de cristal que también fue rompiendo, y como jueza pues se distinguió por su disidencia, por sus votos disidentes, por ir en contra de la mayoría, haciendo una memoria histórica y crítica de los fallos, de los errores de los fallos de la Suprema Corte, como el caso del aborto, donde de plano le dice a la Corte, y nos lo cuenta Melissa Ayala en este texto de Nexos, que la obligación de los jueces es definir la libertad de todos, no imponer un código moral propio. Y cerraría con esta frase que también nos recuerda Melissa, de Ruth, que creo que es muy, muy importante para entender que se puede ser radical y al mismo tiempo apostar por una construcción gradual de cambio. Y es, lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti. Pues bien, que descanse en paz. Finalmente, Eder, ¿qué decir de todo esto? A ver, primero, es evidente cuando una mujer con perspectiva de género
y conciencia de género ocupa espacios de incidencia, cambian muchas cosas, cambian muchas correlaciones y ella es un gran ejemplo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas desarrolló una vida profesional, pero también una vida teórica y estratégica que es una escuela para, no solamente para el movimiento feminista, pero sobre todo para el movimiento feminista y en ese sentido pues ya pasa ahora a la historia de las grandes referentes de las luchas por los derechos civiles y políticos. Por otro lado, me llama la atención la manera en la que Donald Trump, lo hemos hablado en varias ocasiones acá, cada suceso que ocurra de aquí a que sea la elección, él lo va a tratar de capitalizar y esto seguramente será otro de los episodios que intentará capitalizar. Esta semana, la semana que terminó, perdón, tuvo avances en las encuestas, es alguien que como candidato, lo hemos dicho, se sabe posicionar, sabe moverse y creo que también tratará de aprovechar esta nueva vacante para fortalecer su campaña hacia la presidencia. Tener el control de la Corte ha sido una de sus prioridades desde que llegó, como bien documenta Sara, desde que llegó a la presidencia y creo que no se va a detener por los plazos o por los argumentos de los demócratas o porque los republicanos lo hayan hecho antes. Es un sujeto pragmático y hará lo que tenga que hacer para reelegirse en la presidencia de Estados Unidos. Bien, bueno, pues con esto concluimos. Lamentablemente estuvo corto este bloque. Vamos a hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas, así como con la paparrucha de esta noche. No te vayas.